Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Piranha Hunger parte número 27. Así que muy bien, el día de hoy vamos a desbloquear el final S de Enki, o al menos vamos a intentarlo. Así que muy bien, sin mucho más que decir, vamos allá. Bueno, en realidad voy a comenzar esta parte ya haciendo un corte, y cuando me encuentre básicamente en lo que sería, digamos que en la primera ubicación, para realizar justamente el primer paso, para que podamos desbloquear exitosamente el final S de Enki, vuelvo. Así que pues, nos vemos en un rato. Bueno, muy bien, volví, estoy acá nuevamente y muy bien. Nos encontramos ya en lo que sería la primera ubicación para realizar justamente el primer paso hacia el final S de Enki, que es justamente las minas de nivel 5. Básicamente lo que tenemos que hacer es que, bueno, en el momento en el que ahora Enki se encuentre con el personaje llamado Noramus, tenemos que hacer con que Enki, o sea en su pequeña plática, en su pequeño diálogo entre ellos, Enki se presente de manera, digamos que, entre comillas, formal, con Noramus, que tengan una plática amistosa entre comillas también, y que no se esconda o se oculte de Noramus. Así que muy bien, hagámoslo. Notas a una persona arrodillada en la oscuridad. La persona no parece emitir peligro o agresión inmediata, y tu presencia parece mantenerse oculta. Esperar a que la persona se vaya, mostrarse. Tenemos que elegir esta segunda opción. Sales de las sombras. Noramus. ¿Oh? ¿Visitantes nuevos? Que bueno, por cierto, Noramus es este personaje súper misterioso que incluso no estamos seguros de su... Claro, o sea, de si es una mujer o un hombre, si es una chica o un chico, ya que bueno, creo que incluso sin importar si es Enki o no, sea cual sea de los 4 personajes principales con el cual estén jugando, cuando se encuentran por primera vez con Noramus, no saben identificar justamente si es una mujer o un hombre. Mi nombre es Noramus. Soy un alquimista que vive aquí abajo. Encantado en conocerte. No puedo determinar con certeza si el alquimista es hombre o mujer. Algo en su estatura parece casi sobrenatural o ancestral. Encantado de conocerte también. Ser cauteloso y no decir nada. Acá tenemos que elegir la primera opción. El alquimista de cabello blanco te sonríe de una manera que parece casi demasiado genuina. Mis disculpas. Dejé la tetera encendida y estoy un poco apurado. ¡Nos vemos! Es gracioso porque tengo entendido que más adelante, si estamos haciendo la ruta hacia el final S de Enki, vamos a ver a Noramus nuevamente. Sin embargo, si no estamos haciendo justamente la ruta hacia el final S de Enki, creo que nunca más volvemos a ver a Noramus en cualquier otra ruta hacia cualquier otro final. Es curioso como que solo se lo presenta acá y ya está, y nunca más. Yo por ahora, o sea, pienso referirme a Noramus, ya que al menos acá en Piranha Hunger, traducido al español, se refieren justamente a Noramus con... Justamente se refieren a él como si fuera un hombre o como si fuera un chico, así que yo pues voy a tomarlo así. La persona desapareció en la oscuridad. El eco de sus pasos suena distante, antes de desvanecerse en el aire húmedo. Bueno, muy bien. Ese fue básicamente el primer paso para desbloquear el final S de Enki. Tengo entendido que el paso 2 que ya estuve leyendo que tenemos que hacer no es obligatorio, tengo entendido que es opcional, pero yo por las dudas, no vaya a ser que más adelante lo vaya a lamentar, voy a hacerlo también. Es en esta misma ubicación, pero creo que tengo que prepararme un poquito más antes de hacer este segundo paso, que es un poquito más, digamos que complicado entre comillas, así que bueno, hago un pequeño corte y en cuanto estemos justamente, digamos que bien preparados para hacer el segundo paso, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y bueno, seguimos en la ubicación de las minas de nivel 5 y bueno, les voy a explicar. Resulta que según la guía que yo estoy leyendo para guiarme a través del final S de justamente de Enki, tengo entendido que este siguiente paso que vamos a hacer ahora es opcional, no es obligatorio, pero yo por las dudas prefiero hacerlo. Pero bueno, les repito, este siguiente paso es opcional, pero yo por las dudas lo voy a hacer, así que pues, vamos. Me esquivé porque no quiero pelear contra el otro, la verdad. Hay una armadura antigua tirada aquí. Examinar, atacar, irse. Examinar. Parece que hay algo debajo de la armadura. Atacar. Acá está. La armadura te ataca. Es él, caballero antiguo. No era viejo caballero, pero bueno, parecido. Justamente, este caballero de acá, en el modo difícil tiene 20 puntos de HP. Como estamos
No, perdón, o sea, en el modo, o sea, en cualquier otro modo que no sea el modo difícil, cada pieza de su armadura tiene 20 puntos de HP. El objetivo es destruir todas las piezas de su armadura. Como estamos jugando en el modo difícil, tiene 300 puntos de HP cada pieza de su armadura, eso lo complica más, pero bueno. Justamente tenemos que enfocarnos en golpear primero su brazo derecho. ¿Por qué? Una vez que eliminemos el trozo de armadura de su brazo derecho, tengo entendido que no puede atacar más. Eso como que nos daría mucha ventaja, la verdad. Así que bueno, tratemos de hacerlo. Espero que, lamentablemente, el resto de integrantes del equipo, al menos en esta ruta hacia ese final, no los puedo controlar porque bueno, son NPCs y están controlados por IA. Pero bueno, sería como que una mega suerte que todos apuntaran justamente al brazo derecho. Pero bueno, tratemos de hacerlo. Perfecto, bien, ya no puedo atacar más. Muy bien. Bueno, me estoy dando cuenta que no esperaba censurar nada en esta parte, pero bueno, ya veo que tengo que hacerlo. Muy bien, ya está. ¿Vieron? No atacó. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, efectivamente ya destruimos pues, incluso no me deja acceder más. Ya destruimos pues la parte de su armadura de su brazo derecho. ¡Qué suerte Enki! Enki golpeó tan fuerte porque, si no me equivoco, creo que se vio un poco más atrás, él tiene un arma maldita. Creo que es una masa maldita, si no me equivoco, lo cual golpeó un poco más, la verdad. Y bueno, justamente le dio 300 y algo, creo que fue 300... Bueno, 300 y algo y bueno, lo hicimos. Perfecto. Creo que ahora faltan 2 turnos hasta que entre en combate el caballero espectral, que bueno, ahí la estrategia es huir y entrar en combate nuevamente, y en teoría, si lo que leí por ahí está correcto, el resto de trozos de armadura no se deberían de regenerar justamente. Muy bien, voy a apuntar quizás ahora a su casco. Acá está. El espectro del caballero se une a la batalla. Perfecto. Estoy pensando si debería huir en realidad porque... Caballero espectro. Porque le queda su pierna izquierda. Su pierna derecha. Bueno, solamente esas dos. O sea, nos quedan estos 2 trozos de armadura por destruir. Es que a ver, el tema es que no me quiero arriesgar. ¿Podría tratar de escapar? O se trata de hacer con que Enki utilice su habilidad de correr justamente y entrar en combate de nuevo, porque solamente nos faltan 2 piezas de armadura y en teoría, el resto de piezas de armadura no se regenera más. El tema es que Enki pueda escapar. Lo voy a intentar de todas maneras, no quiero arriesgarme porque hay combates más fuertes más adelante que se requieren para este final. Perfecto, ¿vieron? Logramos escapar. Por suerte, Enki pudo escapar, pudo correr. Y automáticamente, eso me olvidé de mencionarles, entran en combate de nuevo inmediatamente. Lo bueno es que bien, efectivamente la información estaba correcta. Los trozos de armadura que ya fueron destruidos no se regeneran, así que bueno, ahora queda solamente destruir, bueno, el trozo de armadura de la pierna izquierda y el trozo de armadura de la pierna derecha y ya estaría ganado el combate. Perfecto. Chicos, por favor, no me fallen. Ya está, perfecto, ganamos el combate, ¿vieron? Es solamente eso. Destruir los trozos de toda su armadura, no es necesario destruir el cuerpo, solamente enfocarse en los trozos de armadura y ya está ganado el combate. ¿Y esto? Una armadura vacía yace en el suelo. Golpearla, revisarla, dejarlo. ¿Revisarla? La armadura y el equipo del viejo caballero son demasiado pesados para que los uses. Pues bien. Bien, nos salió perfectamente bien el combate, mejor de lo que esperaba, la verdad. Tengo que admitir que estaba un poco nerviosa. En teoría ahora creo que nos tenemos que dirigir hacia arriba y podremos acceder justamente al laboratorio secreto de Nosramus. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Esto no lo mostré, capaz debería haberlo mostrado, pero si antes tratábamos de entrar justamente en el laboratorio secreto de Nosramus, aparecía el espectro
del caballero y no nos permitía acceder porque digamos que sirve como una especie de, por así decirlo, de guardia personal para Norramus. Digamos que protege su laboratorio y lo protege a él. Pero bueno, como ahora derrotamos, digamos que su cuerpo, entre comillas, original, que estaba, creo que en teoría descansando en paz, el espectro también se va y bueno, tenemos libre acceso al laboratorio de Norramus. Así que pues vamos. Acá estamos. Hola, Norramus. Norramus. Oh, eras tú, el que se movía sigilosamente entre las sombras antes. Mi nombre es Norramus. Soy un alquimista que vive aquí abajo. Encantado de conocerte. No puedes determinar con certeza si el alquimista es hombre o mujer. Algo de su estatura parece casi sobrenatural o ancestral. Mis disculpas. Tener que recurrir a la fuerza bruta así. Mis estudios aquí tienen cientos de años de antigüedad, y no puedo permitir que cualquiera pase por aquí. Estoy buscando a una persona. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Qué estás estudiando? ¿Por qué te quedas aquí? Tenemos que tener mucho cuidado porque tengo entendido que si elegimos mal, creo que una opción de diálogo terminamos matando a Norramus, y no quiero que eso pase. Así que capaz voy a optar de hacerle solamente las preguntas y esto acá dejarlo de lado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Oh, he estado aquí por tanto tiempo. Se siente como una eternidad, jaja. Agradecería un poco de paz para trabajar, si no te importa. ¿Qué sucede? ¿Qué estás estudiando? Mis estudios. Estudio todos los campos del conocimiento, como deberían hacer todos los científicos. Mis estudios me han enseñado mucho sobre la magia de sangre, deidades, dioses y otros temas obvios por el estilo. En este momento, estoy especialmente interesado en la naturaleza y el latido de la Tierra. La gente en esta época no se da cuenta de que la naturaleza se está perdiendo y que se encaminan hacia la extinción. Esa es una de las razones por las que me adentré en esta oscuridad. Aquí, todavía se conserva una regla primordial de la naturaleza, muy viva. ¿Qué sucede? ¿Por qué te quedas aquí? ¿Por qué? ¿Qué pregunta tan tonta? Jaja. Este lugar es realmente crucial para mis estudios. En todos mis años, no he encontrado otro lugar donde se pueda sentir la presencia de los dioses tan vividamente como aquí. A pesar de las molestias de tener un laboratorio bajo tierra. Bueno, la gente es aficionada a la comodidad. Piensan que cuanto más conveniente, mejor, y terminan desechando lo que realmente es bueno. Norramus me encanta porque creo que desde que comenzamos a charlar contigo por segunda vez, estás solo tirando factos, puros factos. Las limitaciones forzan la creatividad. ¿Cómo te mantienes cuerdo en esta oscuridad? Estás solo aquí abajo. ¿Capaz le preguntamos esto? Bueno, tenía un sirviente conmigo, hasta hace un momento. Pero tú te encargaste de él. Él. ¿Te diste cuenta de que era un él, verdad? Jaja. Ya no era nadie. Era solo un alma vinculado a una armadura. Pues bien, en teoría ya realizamos el segundo paso opcional. El tercer paso, bueno, está un poco lejos de acá si no me equivoco, así que tendría que hacer otro corte más. Y bueno, cuando esté básicamente en la ubicación hacia el tercer paso, justamente para realizar el final de Enki, volvería. Un último detalle que me olvidé de mencionar, tienen que tener mucho cuidado. Creo que fue algo que me olvidé mencionar por ahora, pero cuando tengan la segunda conversación con Norramus tienen que tener cuidado porque creo que si seleccionan mal, igual no lo probé ahora, por suerte no me salió ahora, hay una opción de cortarle la garganta a Norramus y bueno, eso no podemos hacerlo porque mucho más adelante tenemos que volver acá para hablar con él nuevamente, pero bueno, les repito eso nada más, traten de tener cuidado, yo por eso me desvié en el tema de las preguntas, pero bueno, ahora sí, voy a hacer otro corte más y cuando me encuentre ya, digamos que en la ubicación para realizar el tercer paso para obtener el final ese de Enki vuelvo, así que pues, ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y bueno, ya nos encontramos pues en la tercera ubicación para realizar así el tercer paso hacia el final ese de Enki, que es básicamente la biblioteca de Valtale. Bueno, resulta que el tercer paso es un poco más complejo, pero yo lo acorté. ¿Por qué? Porque bueno, lo primero que tienen que hacer es enfrentarse acá en la ciudad de Majambre del pasado, enfrentarse a Valtale y derrotarlo. Eso yo no lo grabé y no lo mostré porque ya en partes anteriores, ya digamos que grabé el combate contra Valtale, lo derrotamos anteriormente y bueno,
Siento que sería algo repetido que mostrar y siento que les aburriría, así que simplemente eso como que lo hice sin grabar. Una vez que hayan derrotado a Valtale en la ciudad de Majambre, pues del pasado lo que tienen que hacer es ubicarse en la ciudad de Majambre del presente y volver hasta la ubicación en donde justamente ocurre el combate contra Valtale, que es básicamente una parte más profunda de pues su biblioteca, de la biblioteca de Valtale. Y bueno, acá estamos. Supuestamente, si descendemos por estas escaleras, que es donde nos enfrentamos a Valtale por primera vez, supuestamente él va a estar allí, tengo entendido. Y bueno, pues ahí tengo entendido que va a tener una especie de diálogo con Enki y bueno, ese sería básicamente el tercer paso. No parece, o sea, no se nota, pero ese tercer esqueleto que está ahí de... Bueno, vieron que está Enki, el Ghoul, un esqueleto y bueno, ese cuarto esqueleto es uno diferente porque el anterior que yo tenía fue derrotado en el combate contra Valtale. Y bueno, justamente lo que tuve que hacer es que, bueno, utilizando la habilidad de necromancia, creo que es nigromancia, algo así, perdón si lo estoy pronunciando mal, hice con que, bueno, otro esqueleto se uniera al equipo. Por suerte había otro más por acá por la ciudad de Majambre del presente. Pero bueno, vayamos con el paso 3. Esta cuerda no estaba acá antes. Está Valtale colgado. Valtale. Todo es inútil. La humanidad no tiene esperanza. No hay forma de romper estas cadenas. Valtale, ¿estás diciendo eso porque tu ego está muy golpeado por el hecho de que un humano, un muerto viviente y dos esqueletos se hayan derrotado? ¿O es algo que te sale del corazón, sinceramente? Esa mirada en tus ojos. También estás buscando la iluminación, ¿verdad? Así es. No tengo interés en hablar contigo. Tengo entendido que tenemos que seguirle la corriente. No estoy segura igualmente. O sea, no estoy al 100% segura, pero tengo entendido que tenemos que seguirle la corriente para que así Valtale le diga el camino correcto hacia la iluminación a Enki. Así que vamos a decirle la primera opción. Así es. La ascensión nunca fue el camino. Ahora resulta que era la mala opción y que los tragué todo. No te dejes engañar por el poder. ¿Cuál es el camino correcto entonces? O tal vez simplemente eres demasiado débil. Evidentemente es la primera opción. Había una persona entre nosotros que tenía razón. Pero en ese momento ya estábamos cegados por el trono dorado. Uno debe admitir sus propios errores para poder crecer. No me digas que esto es una referencia a que justamente el olvidado, el que no quiso ascender, es Nostramus. Puede ser, ¿no? O estoy variando demasiado. Había una persona entre nosotros que tenía razón. Pero en ese momento ya estábamos cegados por el trono dorado. Bueno, muy bien. Tengo entendido que este fue el tercer paso. Supuestamente, según la guía que yo estoy leyendo, no me decía cuáles eran las opciones correctas, pero pienso que lo hicimos correctamente. ¿Por qué? Porque se supone que Valtale lo que hace es decirle a Enki cuál es justamente el verdadero paso hacia la iluminación. Ahora toca hacer otro corte porque, bueno, el siguiente paso, que es el cuarto paso, está un poquito lejos de acá, la verdad. Y bueno, toca cortar y cuando esté allí ya vuelvo y ya les digo por qué para mí tiene sentido. Y bueno, pues comentario aparte, la verdad es que espero que, o sea, no sé, no puedo permitir que nada le pase a Enki justamente porque no saben lo difícil que es desbloquear el final ese de Enki. O sea, tengo la impresión, por ahora es como que estoy comprobando que tanto el final ese de Enki, como me imagino que será el final ese de Rangval, son los más difíciles de los finales ese totalmente. O sea, no se comparan en nada por ahora al tema de dificultad con requisitos, me refiero justamente a los finales, por ejemplo, ese de Kahara o ese de Dars. Para nada, es otro nivel totalmente, pero bueno. Dejando este comentario de lado, hago un pequeño corte y en cuanto me encuentre la ubicación para realizar el cuarto paso, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y bueno, ya nos encontramos, digamos que ya en la siguiente ubicación para así realizar el cuarto paso hacia el final ese de Enki. Bueno, comentario aparte, la verdad es que bueno, digamos que ya se pasó otro día porque bueno, resulta que después de que yo terminé de grabar justamente el tercer paso, justamente, o sea, el primer paso, el segundo paso y después por último el tercer paso hacia el final ese de Enki, resulta que cuando venía en camino justamente para realizar justamente pues el cuarto paso, pues bueno, tuve mala suerte y mataron a Enki y al resto del equipo. En realidad creo que fue más mi culpa, pero bueno, ¿qué pasó? Dije no, basta, lo dejo por acá por hoy, así descanso bien
no me frustro y ya al día siguiente como que voy y le sigo, ya que bueno, no sé si les comenté esto antes, pero la guía que yo estoy utilizando para, digamos que conseguir el final ese de Enki consta de 6 pasos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, justamente digamos que el día de ayer ya tenía como que la mitad ya hecho, ya grabado, y dije no, mejor descansar, así como que no me, digamos que no me canso demasiado, no me frustro demasiado, y bueno, el día de hoy sigo, y bueno, ya estamos en otro día, así que probablemente si yo dije algo al finalizar capaz el último paso, el tercer paso, que capaz yo le iba a comentar ahora, muy probablemente me haya olvidado que fue porque bueno, ya se pasó otro día, pero bueno, en fin, justamente estamos acá. Pude hacer básicamente todo nuevo y bueno, llegamos ya básicamente a la ubicación para el cuarto paso. Pues bueno, resulta que es acá, en las minas de nivel 5, como pueden ver, frente pues al lago en donde está, bueno, mejor dicho, en donde estaba antes vivo, es Salmon Snake. Porque bueno, voy a tratar de explicarles un poco más o menos rápido lo que tienen que hacer, porque bueno, el cuarto paso creo que es el paso hasta ahora un poco más, digamos que complejo por así decirlo, porque bueno, lo que tienen que hacer es que, bueno, tienen que hacer con que Enki obtenga la habilidad. Esta habilidad, caminar sobre el agua, que es la habilidad, si no me equivoco, bueno, es una de las habilidades de Ashmer, si no me equivoco. Pues bueno, justamente, ¿por qué necesitamos esta habilidad? Porque bueno, tenemos que hacer que ahora, justamente a continuación, Enki justamente, bueno, valga la redundancia, camine sobre el agua y atraviese justamente el lago del Salmon Snake. ¿Por qué? O el lago en donde se encontraba pues, digamos que habitando el Salmon Snake. ¿Por qué? Porque resulta que detrás de este lago está justamente el lugar al que tenemos que ir, que es, digamos que la segunda parte o el segundo laboratorio secreto de Nosramus, porque sí. O sea, yo me imaginaba que Nosramus iba a tener, no sé, una sala de estudio o dos como habíamos visto, pero no, o sea, Nosramus se armó, de un laboratorio completo por acá abajo, al parecer. Lo cual sí tenemos en cuenta que, o sea, lo que nos dijeron hasta ahora de que es un ser, digamos que milenario, pues no me sorprendería, la verdad, o sea, tuvo tiempo de sobra para armarse de todo esto, pero bueno, en fin, volvamos a lo importante. Para obtener esta habilidad, ¿qué tienen que hacer? Justamente tienen dos opciones. La primera y más sencilla es la siguiente. Si a ustedes por casualidad les llega a sobrar un pergamino vacío y una pluma, lo que pueden hacer es justamente escribir en ese pergamino vacío, pues el nombre de la habilidad para que así justamente Enki la aprenda. Ojo, un detalle. Yo hasta ahora, a pesar de que yo estoy jugando justamente Fear and Hunger con el parche traducido al español, hasta ahora con el tema de pergaminos, lo que sea tema de habilidades o de objetos que yo quiera obtener, siempre lo escribo todo en inglés. Hasta ahora como que no me escribí escribirlo en español porque tengo miedo de que, no sé, de que resulte mal y no sé. Todos conocemos cómo es Fear and Hunger y que por haber cometido un error o haberlo escrito mal, de repente justamente me quiten el pergamino y no pueda, digamos que obtener el objeto o la habilidad que yo quería. Por eso justamente yo personalmente les recomiendo que lo escriban en inglés, por las dudas. En caso de que ustedes estén haciendo, digamos que, por así decirlo, una partida de prueba así, o solamente como que probando por aquí y por allá, si quieren pueden intentar escribirlo en español y no sé, capaz, bárbaro. Pueden obtener justamente la habilidad o el objeto que quieran sin ningún problema. Pero yo hasta ahora, siempre que utilizo un pergamino acá en Fear and Hunger, a pesar de que estoy jugando con el parche traducido al español, siempre escribo todo en inglés. En este caso, como sería, pues, si tienen un pergamino vacío, tienen que entrar justamente en el pergamino para usarlo y escribir justamente las palabras Oh Lord, después lo que viene a continuación, Teach, y después por último, Walk on Water. Y listo, con eso básicamente Enki tendría pues esta habilidad. En caso de que ustedes no tengan un pergamino vacío, no hayan tenido digamos que una buena run justamente y no les hayan salido muchos pergaminos vacíos, que fue básicamente lo que me pasó a mí y lo que yo hice, lo que pueden hacer es digamos que la parte un poco más compleja, un poco más, no compleja sino que un poco más larga por así decirlo, que es básicamente, y que bueno, no lo voy a mostrar porque esto acá ya lo vimos anteriormente, bueno, o sea, justamente acá en la serie de Fear and Hunger de mi canal, que es justamente hacer con que Enki vaya y bueno, le robe o le compre los mapas del tesoro a Isaiah. Por si alguien se pregunta por qué dije robar primero antes que comprar, los que hayan visto pues justamente el final ese de Cajara sabrán a qué me refiero, pero bueno. Lo que pueden hacer es eso, van hasta allá, donde se encuentra ubicado Isaiah, que es por allá por las entradas pues de las mazmorras, al principio de las mazmorras, que creo que le aparece, si no me equivoco, en el momento que ustedes como que avancen hasta la celda de Legard y regresen. Ahí en teoría Isaiah ya tendría que estar. Y bueno, justamente van, le compran pues los mapas del tesoro. Y bueno, básicamente lo que tendría que hacer ahí es buscar justamente los tesoros que, bueno, ya les digo también que están todos ubicados, o sea, los tesoros del mapa 1 y 2 y el 3, dependiendo de cuál final estén haciendo,
justamente si están haciendo el final ese de Cajara, hay un, digamos que, pues un mapa más. En este caso, como yo estoy yendo tras el final ese de Enki, solamente como que me enfoqué en los dos primeros mapas. Ambos tesoros de los dos primeros mapas están ubicados en la ciudad de Mahambre. Y si no me equivoco, creo que fue en el primer mapa que me salió esto, o sea, la habilidad de caminar sobre el agua, sumado a transmutación sencilla. Y bueno, les repito que, bueno, no voy a mostrar como que todo el proceso de la búsqueda de, pues justamente de los tesoros, porque bueno, eso es algo que ya se vio anteriormente, pues, en el canal, pero justamente en otro final, en el caso de, o sea, lo vimos con el final ese de Cajara. Pero bueno, básicamente eso, tienen esas dos opciones. Pueden, justamente si les sobra un pergamino vacío, hacer con que Enki aprenda la habilidad desde ese pergamino vacío, o hacer todo el tema de, bueno, justamente de encontrar los tesoros de los mapas de, bueno, de los tesoros de Isaya, que fue básicamente lo que yo hice, a pesar de que yo tenía un pergamino, pero bueno, más adelante les voy a explicar por qué opté por hacer el tema de buscar justamente los mapas del tesoro, o sea, la ubicación de los tesoros. Pero bueno, lo importante, una vez que Enki obtenga esta habilidad, caminar sobre el agua, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, acá tenemos el equipo. Acá tenemos al Sam Snake muerto, que bueno, yo tuve que obtener justamente su alma para Enki, para que el pobre Enki no perdiera extremidades y ni sangrara más. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay un estanque subterráneo aquí. El agua se ve oscura, inquietante y demasiado quieta para tu gusto. Podrías usar caminar sobre el agua aquí. ¿Sí? ¿No? Sí. Podrías llenar tu vial de vidrio vacío con agua. Usar vial de vidrio. Por ahora no, gracias. Irse. Muy bien, cruzamos. No tengo más antorchas al parecer. Bueno, muy bien. Y listo, es básicamente esto. Ese sería justamente el cuarto paso para justamente dirigirnos hacia el final ese de Enki. El siguiente paso, que sería el quinto paso, pensaba hacer un corte, pero capaz lo sigo grabando desde acá porque es algo nuevo, que no lo vimos hasta ahora, que es básicamente, bueno, encontrar justamente, o sea, tenemos que encontrar a Norramus nuevamente y hablar con Norramus y comentarle todo el tema de Valtail, o sea, lo que nos dijo Valtail en el paso 3 de que, bueno, de que supuestamente, por lo que yo me acuerdo más o menos, Valtail nos había comentado que Norramus como que tenía la razón o estaba en el camino correcto, algo así. Tenemos que básicamente encontrar a Norramus ahora y comentarle eso. Qué susto me di, ni siquiera lo vi. Déjame correr, por favor. Nada turbio. Eso me pasa por detenerme a mirar. Qué susto me di, ni siquiera lo había visto, pero bueno. Encuentras un vial rojo. Encuentras un cuchillo arrojadizo. Vení de frente, qué susto que me di. Encuentras un vial de vidrio. Encuentras una hierba azul. Encuentras un poco de polvo de nitroglicerina. Me supongo que ellos serán también guardias de Norramus, la verdad. Está bien protegido Norramus ahora que lo pensamos. Sientes una maldición menor vinculada a la puerta. Podrías anular sus efectos con tu contramagia. Usar contramagia, irse. ¿Vamos a usarla? La contramagia fue exitosa. Hola, Norramus. ¿Norramus? Supongo que has hablado con Valtail. ¿Cómo está él estos días? ¿Está colgado de una cuerda y esperando pudrirse? Parece estar arrepintiéndose de sus acciones pasadas. Si no me equivoco, tenemos que elegir esta segunda opción. Oh, ¿en serio? Me encanta porque Norramus está en plan de... En serio, contame el chisme completo. Eso es nuevo.
Él se atribuye mucho conocimiento y uno no lo ha visto admitir sus errores. No quiero quedarme atrapado en la nostalgia. Perdón por mi distracción. Dijo que estabas en el camino de la iluminación. Mencionó que estabas en el camino correcto. Por lo que yo me acuerdo, lo que Valtail nos dijo fue esto, o sea, esta segunda opción. Lástima que no estaba allí para escuchar eso. Me encanta la personalidad de Nos Ramos, está en plan de... ¿En serio dijo eso sobre mí? Qué lástima que yo no estoy allí para escucharlo. Realmente es algo atípico que él diga eso. Él creía que la ascensión era la clave, que de alguna manera podía alcanzar la iluminación con un simple chasquido de dedos. Esa era una idea ridícula. No puedo entender cómo un erudito como él podría creer que existía una forma tan fácil. La cosa es, ¿se me apaga la antorcha? ¿Ninguna novedad? Interesante, pues al parecer Nos Ramos era conocido de los nuevos dioses. O es conocido de los nuevos dioses. No hay un final en el camino hacia la iluminación. Nueva información, nuevas formas de ciencia, nuevas personas, nuevos mundos. El conocimiento del mundo sigue aumentando. ¿Cómo podrías conformarte pensando que eres el fin de todo? Si estás en el camino hacia la iluminación, busca todo el conocimiento. Me encanta porque Nos Ramos, no sé si piensan lo mismo, pero Nos Ramos, para lo poco que lo conocemos y los pocos diálogos que tenemos con él, desde que lo conocimos y hasta ahora más o menos, yo al menos pienso esto, está tirando como que puros factos y como que habla de manera muy coherente, capaz de que es un ser casi ancestral o algo así. Incluso el conocimiento de los nuevos dioses. Te recomiendo encarecidamente que te sientes en ese trono dorado y te encuentres con tu reflejo. Pero si realmente eres un erudito de las ciencias, solo observa, no te entregues a la lujuria y al poder. Sé que no es una tarea fácil, por eso puedes tener esto. Acá está, esto es lo que necesitamos para poder continuar. Recibes el ancla espiritual de Nos Ramos. Eso debería mantenerte centrado, jaja. ¿Por qué ayudarme? Gracias. No voy a mentir al decir que me daría mucha curiosidad saber esto, pero vamos a agradecer a Nos Ramos. De nada. ¿Nada más? Cuídate. Cuídate. Pues bien, listo. Este es básicamente el quinto paso. Muy bien. Yo al menos en la guía que estoy leyendo como que no hay... O sea, como que no dice exactamente qué opciones de diálogo tenemos que elegir, pero algo que advertía bastante en el tema de consejos, o sea, es el hecho de eso, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar con Nos Ramos porque si toman como que opciones, digamos que se pueden interpretar entre comillas mal al hablar con Nos Ramos, podemos terminar incluso cortándole la garganta y bueno, ahí se estropearía por completo todo, digamos que el trayecto hacia el final ese de Enki. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar con Nos Ramos. Por eso como que yo trato de, a pesar de que hay como que opciones que me tientan más, o eso yo trato como que ser más... Yo trato como que de enfocarme, por así decirlo. Porque a pesar de que me daba como que muchas ganas de decir como que cosas malas de Valtail para Nos Ramos, trataba como que de decir lo que básicamente Valtail había dicho para Nos Ramos, o justamente, o no interrogar demasiado a Nos Ramos o cosas así, pero bueno, Nos Ramos no terminó con la garganta cortada, así que bueno, supongo que lo hicimos bien. Y pues bien, ahora sí tendría que hacer otro corte más. La verdad como que el personaje de Nos Ramos me llama bastante la atención. Lástima que creo que a partir de ahora no lo vemos más. Y lástima que bueno, en el resto de... O sea, en el camino hacia otros finales, que no sea justamente el final ese de Enki, apenas lo vemos cuando lo conocemos y después nunca más. Solo como que tenemos un poco más de interacción, por así decirlo, con él, acá cuando tratamos de hacer el final ese de Enki, pero bueno, es un personaje interesante, la verdad, bastante misterioso, por así decirlo, pero que parece a la vez bastante, digamos que sabio y tiene cierto carisma. O sea, me recuerda un poco al Pocket Cat, pero o sea, el Pocket Cat, no sé si sienten lo mismo, pero o sea, el Pocket Cat como que tiene ese carisma, pero es un carisma turbio, es un carisma como que, digamos que, y Nos Ramos al contrario, como que tiene este carisma, pero es un carisma que no es un carisma como el de Pocket Cat, sino que es un carisma como que agradable, por así decirlo, como que te llega como que ese tipo de, digamos que carisma, pero bueno. Pero bien, ahora sí, voy a hacer un corte, porque bueno, ahora me tengo que dirigir nuevamente a una ubicación bastante lejana, y cuando estemos ya para hacer justamente el siguiente paso, hacia el final ese de Enki, vuelvo. Así que pues, ahora sí, ya vengo. Bueno, muy bien, volví.
Estoy acá nuevamente y bien. Por fin, al fin ya nos encontramos en la sexta y última ubicación para así realizar, espero exitosamente, el último paso hacia el final ese de Enki. Bueno, básicamente después de que, tenemos la charla con los Ramos en su segundo laboratorio secreto y que este le da pues el ancla espiritual a Enki, tenemos que justamente equipársela a Enki en el tema de equipamiento justamente, valga la redundancia. Después de eso, de equiparle justamente el ancla espiritual a Enki, tenemos que hacer con que Enki se dirija a la ciudad de Mahambre, acceda al Templo Dorado, derrota a François y justamente ahí, con el ancla espiritual equipada justamente en Enki, tenemos que hacer con que él se siente en el trono de la ascensión. Una vez hecho esto, llegamos acá. Básicamente me tuve que enfrentar nuevamente a los rastros de Sylvian. Y justamente se darán cuenta de que por eso Enki está solo, no está ni siquiera el Ghoul ni ambos esqueletos con él. Y ahora tenemos que hablar con esta versión, digamos que creo que es nuevo dios de Enki. Para así justamente ver si por fin, si hicimos correctamente todos los pasos bien, en teoría al final tendría que modificarse y cambiar. Y justamente obtendremos el final ese de Enki. Así que muy bien, vamos. Enki, para que nuestro conocimiento crezca, debes matar a tu ego y seguir adelante. Deja tu cuerpo carnal atrás y permíteme continuar tus ambiciones. Nuevo Dios, el conocimiento. Asfixia a aquellos que no son capaces de adaptarse a él. No podré soportar el mundo con todo lo que aprendí con la iluminación y mi ascensión. Se dice que la ignorancia es felicidad y el conocimiento solo aumenta el dolor. La única forma en que yo podía continuar existiendo era cambiando. El conocimiento cambia a uno permanentemente. No hay vuelta atrás después de cierto punto. A ver, recordemos que, si entendí bien, digamos que las instrucciones de los Ramos, lo que tenemos que hacer es hacer con que Enki se resista, y que en esta ocasión, para modificar el final, no ascienda y no se convierta en un nuevo dios, sino que se resista. A medida que pasa el tiempo, ¿le contarás a la gente acerca de tu monumental logro y compartirás tu evangelio? ¿Cómo pasaste por todas las dificultades que las mazmorras pusieron ante ti sobre tu eventual ascensión? ¿Compartir el evangelio? Vivir en silencio. Prefiero esto, la verdad. Tu historia no se habla ni se canta. Hay rumores aquí y allá, pero en su mayor parte, la era de los nuevos dioses comenzó a disminuir con su ascensión. En la era venidera, la humanidad está al borde del caos. Las enfermedades se descontrolan y los reinos entran en guerra, dejando cientos de miles de bajas en todos los frentes, incluidas mujeres y niños. Por cierto, algo que me gustaría comentar es el hecho de que me di cuenta que estos diálogos de acá y la lección que tuvimos anteriormente y posiblemente la siguiente son exactamente justamente las mismas que tuvimos con los dos finales anteriores, si no me equivoco. Pero tengo entendido que, por lo que estuve leyendo más o menos, puedo estar equivocada, lo que elijamos acá no importa. Al justamente Enki tener equipada el ancla espiritual que fue dada por los Ramos, el final justamente se modificaría sí o sí y obtendremos el final ese de Enki. Así que por eso justamente no se preocupen. Tendrías el poder de interrumpir y potencialmente detener esto. Tienes la fuerza para detener toda esta matanza sin sentido, pero eso requeriría que salieras de la planicie de este vacío. En cambio, podrías tratar de afectar a la humanidad a través de la religión y las creencias. Afectar a toda la cultura significa un cambio lento y sus efectos no salvan a los que están en peligro inmediato, pero la religión puede tener efectos más duraderos. Salva a la humanidad con tu fuerza, influir en las personas a través de la religión. Prefiero esto, la verdad. Lamentablemente, solo unas pocas personas se encuentran en el camino a tus enseñanzas debido a tu estado relativamente menos conocido. Me encanta porque es en plan, Enki, no eres un nuevo dios lo suficientemente popular como para que muchas personas te sigan y crean en ti. En el mejor de los casos, te las arreglas para formar un culto en torno a tu religión, pero debido a que cualquiera que te siga es condenado como hereje en estos tiempos de gran peligro y prejuicio, tus seguidores recurren a artes oscuras y métodos dudosos para poder sobrevivir. Siglos más tarde, aún te las arreglas para mantener tu estatus de culto.
Sin embargo, generaciones de métodos degenerativos dentro de tu culto lo han llevado a volverse muy notorio en las religiones modernas. Estás lejos de los dioses más notables y generalmente tus seguidores son escupidos en las calles de la ciudad. Pues bien, en parte me deja mal, me sienta mal porque no solamente Enki parece el saco de boxeo justamente en la serie de Fear and Hunger de mi canal, sino que acá en el juego, incluso en su mismo final también. Con tu legado muriendo, también tu fuerza, a medida que pasa el tiempo, eres destronado por la nueva generación de nuevos dioses. Eres olvidado para siempre. Pusiste tu pie en el plano ascendido donde te encontraste con tu propio reflejo, una forma que había adquirido la apariencia de un nuevo dios. El reflejo era lo que estabas destinado a ser. Sentiste una gran lujuria por el poder apoderarse de ti. Hubiera sido tan fácil ceder y aprender secretos que solo son susurrados entre los mortales. Pero estabas preparado, te habían advertido sobre la lujuria. Declinaste la divinidad y lograste salir del plano que estaba teñido por el tono verde que irradiaba desde pozos subterráneos. Bien, ¿me estás diciendo que Enki logró escapar vivo de las mazmorras del miedo y el hambre? Bueno, a ver, creo que estoy exagerando. Acá al menos dice que logró escapar, logró salir del vacío, justamente. Me imagino que habrá vuelto a través del trono de la ascensión. Capaz. Por la ayuda de los ramos, no tengo idea, la verdad. No es que tu ascensión no tuviera sus méritos, incluso si te retiraste en el último segundo. Después de todo, viste el reflejo y comprendiste sus intenciones. Con tu recién adquirido conocimiento, tomaste las grandiosas bibliotecas de la antigua ciudad como tuyas propias. La biblioteca ya contenía más información de la que se podría asimilar en varias vidas, pero por suerte para ti, descubriste los secretos de una vida prolongada bastante rápido. Descubriste cómo los dioses antiguos habían abandonado este mundo hace mucho tiempo. Te habías encargado de los nuevos dioses que residían en la ciudad de los dioses. Eso quiere decir que en el final ese de Enki está rotísimo. Logró escapar del vacío. Se adueñó. Me imagino que se están refiriendo a las bibliotecas de la ciudad de Majambre. Tengo entendido que se podría decir que descubrió el secreto de la inmortalidad y que se volvió inmortal entre comillas. Obviamente, claro, eso yo lo vi porque justamente le ayudé a que lo hiciera. Justamente mató al resto de nuevos dioses, justamente. Porque era un requisito en parte para este final al menos. Aunque bueno, en realidad fueron solamente algunos de ellos, porque bueno, para este final justamente, para el final ese de Enki, era requisito justamente derrotar a Valtail y a François. Pero bueno, es que Enki está rotísimo en su final. No necesitabas la divinidad para perseguir la verdadera iluminación. No necesitabas la divinidad para convertirte en el mortal más poderoso que existe. Para jugar en el modo Dungeon Knights, ingresa el nombre Schoolboy, Schoolgirl o Schoolkid al seleccionar tu personaje. Bueno, muy bien. Este fue el final ese de Enki. Tengo algunas cositas que comentar, la verdad. Tema del final,
fue bastante difícil. O sea, sé que este video en sí se tendría que haber subido el domingo pasado. Recién lo estaré subiendo el domingo 9, si no me equivoco, de junio. Y bueno, se me atrasó una semana más porque bueno, en esta ocasión justamente no fue por cuestión de tiempo. Incluso tuve 2 días justamente sin clases. Pero bueno, lo que me complicó en esta ocasión fue la dificultad del final. Son exactamente 6 requisitos en el modo difícil. ¿Qué quiere decir esto? Yo arranco a jugar, puedo guardar la partida al iniciar y después nunca más. Y lo peor de todo es que justamente siempre terminaban matando a Enki cuando yo estaba justamente ya por la mitad más o menos. O sea, ya por allá, cuando iba terminando pues, digamos que por ejemplo el paso 3 y ya iba justamente en camino a arrancar el paso 4. Eso como que me molestaba mucho y me frustraba demasiado porque bueno, justamente llegar a la mitad del progreso y bueno, digamos que me frustraba, me molestaba y bueno, digamos que para cuidar mi sanidad mental entre comillas, prefería dejar de jugarlo un día y justamente ir haciéndolo así. Creo que incluso cuando estaba haciendo el paso número 3 lo comenté, que yo digamos que por día, creo que algo así fue lo que dije, no me acuerdo muy bien, fue hace bastantes días la verdad, pido perdón por eso, de que yo iba justamente grabando un paso por día o algo así. Pero bueno, justamente cuando lograba hacer por ejemplo 2 pasos, terminaban matando a Enki y tenía que arrancar todo de nuevo. Y bueno, eso era bastante, digamos que frustrante y decepcionante, así que sí, merece totalmente el mérito de estar en el modo difícil porque es difícil. Comparado al menos con el final ese de Kahara y el final ese de Dars, es muy difícil. Después mi opinión respecto al personaje de Enki. La verdad, tengo que admitir que al igual que Kahara, Enki no es mi personaje favorito, Dars sí lo es, pero tanto Kahara como Enki no lo son. Digamos que, bueno, no los odio, ni siquiera me caen mal, pero como que, no sé, como que no lograron captar mi atención al 100%. Lo cual es gracioso porque justamente en la serie de Firanhanger de mi canal, Enki parece que es el saco de boxeo, o sea, en las partidas siempre él terminaba con un hueso roto, o justamente creo que en el final B, si no me equivoco, cuando estábamos luchando contra Grogoroth, creo que Grogoroth lanzó el hechizo, justamente Susurros de Grogoroth, y ese hechizo justamente le había golpeado a, pues justamente a Enki, y creo que en el cuarto turno por ahí Enki había muerto, o sea, parecía que todo el mal centralizado iba siempre en mi equipo, iba siempre dirigido hacia Enki, cuando en realidad no era para nada intencional de mi parte, simplemente ocurría. Y bueno, en parte justamente en su momento se me hacía muy gracioso, incluso hasta ahora, pero bueno. Si tuviera que comentar algo aparte sobre el personaje de Enki es que bueno, por lo que entendí más o menos, la razón, o sea, el motivo por el cual Enki se dirigió a las mazmorras del miedo y el hambre fue porque él sintió curiosidad de conocer justamente a Legard. Solo por eso, o sea, él sintió curiosidad de saber quién era este humano, quién era este hombre, que era conocido como que el elegido, que iba a caminar entre los nuevos dioses y claro, a Enki justamente escuchar esto como que le molestó y tenía curiosidad por justamente saber quién era Legard. Y ojo, o sea, yo la verdad, sabemos que Enki justamente es una persona intelectual. Yo no dudo que Enki la verdad supiera hacia dónde se estaba dirigiendo las mazmorras del miedo y el hambre, y aún así no le importó y fue hasta allá. O sea, su motivo de acceder a las mazmorras del miedo y el hambre fue curiosidad por la bronca que me imagino que le tenía justamente a Legard. Ese mérito sí tenemos que darle a Enki de bueno, de la valentía que tiene y el coraje justamente. Pero bueno, pero sí, o sea, repito, justamente Enki no es justamente uno de mis personajes favoritos, al menos de los 4 personajes principales. Pero bueno, igual justamente no es que lo desprecie, lo odie o algo así, pero bueno. Ya para terminar esta parte en sí, creo que ya como es una especie de tradición entre, bueno, justamente la serie de Firanhanger de mi canal, les traigo curiosidades de personajes. En este caso lamentablemente busqué y no encontré ninguna curiosidad interesante respecto al protagonista, o sea, respecto a Enki, así que a él pues tendremos que saltearlo. Y bueno, justamente de otro personaje que estuve buscando curiosidades y no encontré, la verdad, o sea, no encontré absolutamente ninguna de plano, lo cual como que es un poco triste porque bueno, justamente estoy hablando de, bueno, de Nashra, que bueno, me parece un poco, o sea, me parece curioso que no hayan, digamos que curiosidades de él, cuando yo en realidad, al menos cuando lo integré justamente, acá justamente a mis partidas de Firanhanger, yo lo percibí más como este personaje que es una especie de, entre comillas, alivio cómico, que como que sirve para bajar un poco la tensión por todo lo que está pasando justamente en el juego de Firanhanger. Pero bueno, lamentablemente tampoco encontré curiosidades respecto a Nashra, así que justamente a él vamos a tener que saltearlo también. Del personaje que por suerte encontré un par de curiosidades que bueno, me alegra haberlo hecho porque justamente es un personaje bastante misterioso que no escuchamos mucho respecto sobre sí mismo. Es de Norramos, que bueno, lo tenemos acá, ya de plano en el lado izquierdo de la pantalla, lo tenemos en la portada, allí parado, o parada. Y bueno, justamente para finalizar ya el video, les voy a leer pues estas curiosidades de, bueno, de
Bueno, de los ramos justamente. Y pues bien, acá las tengo, son solamente un par de curiosidades, pero bueno, al menos es algo. Y bueno, la primera dice: su nombre podría haber sido tomado inspirado por un hombre llamado Michel de Nostredame. Su nombre suele latinizarse como Nostradamus. El hombre era un astrólogo, médico y reputado vidente francés. Es conocido por su libro Las Profecías, que es una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predijeron eventos y profecías futuras que sucederán después de su época. Que bueno, acá justamente interrumpo un poquito, pero sí, o sea, les recomiendo que justamente lean el libro de Michel de Nostradame, llamado justamente Las Profecías. Independientemente de si creen o no en las profecías, les recomiendo que justamente que lo lean. Y pues bueno, la segunda curiosidad es curioso porque fue algo que me pasó. Les leo, dice así: en algunos casos, al ingresar en las minas y provocar el primer encuentro con los ramos, dependiendo de dónde se acerque el jugador al desencadenante del evento, si elige mostrarte a él, es posible que la animación en la que el jugador da un paso adelante no se realice debido a la falta de espacio para que el jugador se mueva, lo que provoca que el juego se bloquee. Aunque técnicamente el juego todavía se está ejecutando, la única forma de solucionarlo es reiniciarlo. Esto es cierto y esto lo puedo confirmar. Tengan mucho cuidado con eso porque fue algo que me pasó. Para desbloquear el final ese de Enki, creo que si no me equivoco me tomó alrededor de 8 intentos. Pero bueno, justamente no recuerdo muy bien, pero creo que cuando yo iba ya por el segundo o el cuarto intento, creo que era el cuarto intento si no me equivoco, me pasó eso. Igual por suerte, bueno, era el primer paso, así que no me molesté demasiado la verdad. Y bueno, justamente yo había llegado ya a las minas de nivel 5 con Enki, bueno. Y bueno, lo que pasó es que bueno, cuando me dieron la opción y yo elegí con que Enki se mostrase entre los ramos, al parecer me ubiqué mal, eso fue un error de mi parte y bueno, justamente me pasó esto, el juego se trabó y bueno, estuve un rato esperando, toqué varias teclas del teclado, nada pasa y bueno, tocó reiniciar. Por suerte, era solamente el primer paso, así que no me molesté demasiado la verdad, pero sí, tengan mucho cuidado en dónde van a posicionar justamente, ya sea... No sé si este error es exclusivo del final ese de Enki o puede pasar en cualquier otra ruta, pero de todas maneras tengan cuidado si están tras el final ese de Enki o no, de que les pase este error, pero bueno. Otra cosa más, antes de finalizar este video quiero dar otra advertencia, justamente respecto al final ese de Enki. Tengan mucho cuidado a la hora de justamente tener, digamos que las conversaciones con los ramos, porque justamente tengo entendido que los diálogos se pueden llegar a interpretar mal y pueden llevar a que justamente Enki termine, si no me equivoco, abriéndole el pecho a los ramos, o sea, matándolo o matándola. Traten de tener mucho cuidado con eso, tengan paciencia, lean bien el diálogo con los ramos, elijan bien, aunque el tema de las opciones es bastante... Creo que el tema de justamente de las conversaciones con los ramos, que son creo que 3 en total, tienen que tener mucho cuidado en las 2 primeras veces que conversan con los ramos. Ya por la tercera, que es cuando les va a dar justamente el ancla espiritual, creo que ahí como que ya no hay margen de error, creo que incluso las opciones no importan, simplemente digamos que la charla va a terminar con los ramos dándole el ancla espiritual a Enki, pero la primera vez que conversen con los ramos, cuando se presentan a él, y en la segunda cuando derrotan al caballero blindado y entran por primera vez a la primera parte de su laboratorio, ahí tengan mucho cuidado con justamente el diálogo con los ramos, que pueden llegar a interpretarse mal, y bueno, si lo llegan a matar, digamos que eso descontrola el final ese de justamente de Enki. Pero bueno, ahora sí. Muy bien, creo que esta parte de Fear and Hunger se irá quedando por acá. Este fue el final ese de Enki. Y bueno, ya para la siguiente parte nos quedaría, si no me equivoco, desbloquear el final D, que creo que de los finales normales, entre comillas, es el último que me falta. Después, el que creo que va a ser mi mayor dolor de cabeza y de existencia, el final ese de Rangval, que probablemente me vaya a atrasar bastante con ese final, justamente como me pasó con el final de... Justamente el final ese de Enki, que tendría que haberse subido la semana pasada, el domingo pasado, pero bueno, lo importante es que acá está. Y bueno, después ya pasaríamos a todo el tema de este modo de juego llamado Dungeon Knights, que la verdad no sé de qué se tratará, preferí no spoilearme, pero bueno, me da mucha curiosidad la verdad. Pero bien, ahora sí, esta parte de Fear and Hunger ahora sí se va quedando por acá. Este fue el final ese de Enki, y bueno, espero que pasen bien, y adiós.